Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. El fracaso es el primer paso que nos va a llevar a un cambio, o sea, a la grandeza, a una transformación, a evolución. Si nosotros no nos topamos con algo en la vida, con una piedrita que nos diga, a ver, aquí te estás equivocando, no fracaso como tal, una equivocación. Entonces, algo que nos está frustrando en ese momento, si nosotros no nos encontramos con esas piedritas en el camino, pues tampoco nos vamos a enfrentar al crecimiento. Entonces yo creo que lo debemos tomar como tal, no como fracaso, sino como el primer paso que podemos dar a la grandeza y al éxito. En este episodio platicamos con Nayeli Ortiz Luna, quien a través de diversas terapias de medicina alternativa ayuda a las personas para que reconozcan sus emociones, las vivan y logren salir adelante. Nayeli nos dejó en claro que hay que aventarnos a la vida porque será la única manera en que podamos aprender y con ello avanzar. Naye es tanatóloga, terapeuta y actualmente trabaja en Estados Unidos con duelos migratorios. ¿En qué momento, Nayeli, te decidiste o en qué momento dijiste hasta aquí y voy a comenzar a estudiar o me voy a comenzar a involucrar en el mundo de la medicina alternativa? Ok, bueno, me empiezo a involucrar en todo este tema de la medicina alternativa por cuestión personal, porque mi salud estuvo así un poquito tambaleante. Y al estar investigando me di cuenta que cuando no existe equilibrio emocional, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo está mal y empiezas a tener una y mil enfermedades. Entonces empecé a investigar todo lo que me podía dar equilibrio emocional. Y en esto, bueno, pues me encontré muchísimas alternativas, como lo es los imanes, que es el biomagnetismo, la aromaterapia, la reflexología, la kinesiología. Y entonces empecé a estudiar todo esto y a hacer de las terapias que actualmente doy, pues una terapia muy especial, ¿no? En donde podía yo ofrecerle a mis pacientes un poquito de todo. Así es como empecé. ¿Estudiaste aquí en Zacatecas o decides salir del estado y conseguir algunos cursos, alguna escuela? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Salí de aquí del estado. Bueno, nací en la Ciudad de México. Ya tengo mucho en Zacatecas, que para mí es como, es el lugar donde nací de corazón. Y empecé a estudiar en la ciudad de Guadalajara durante un tiempo. De ahí seguí con cursos en México, con cursos en el extranjero, y poco a poquito fui enriqueciendo todo este tema que me hacía tener equilibrio emocional de manera personal, y fue ahí cuando empecé a querer compartir toda esta parte, porque yo me sentía súper bien, o sea, yo me sentía muy, muy, muy bien, y es donde decido empezar a compartir todo esto. ¿Cómo te das cuenta, Nayeli, que tienes ese equilibrio? ¿Cómo te das cuenta que tu cuerpo entra en esa estabilidad? Es decir, inicias porque te sentías inquieta y llega un momento en el que encuentras el equilibrio. ¿Cómo fue que lo encontraste? ¿O te despertaste un día y te sentiste bien? ¿O cómo lo descubriste? ¿Cómo fue tu proceso de descubrir que estabas lista para continuar y ahora sí conseguir pacientes o clientes? Ok, bueno, pues desde luego porque yo estaba en terapias. Yo estaba en terapias donde a mí me aplicaban lo que es el biomagnetismo, y entonces me empiezo a dar cuenta que parte importante para que mi salud mejorara era tener equilibrio emocional, ¿sí? Entonces fui así como que, ¿cómo te explico? Pues fui quien probó todo esto para poder yo aplicarlo, ¿sí? Entonces,
una vez que lo pruebo y que me empiezo a dar cuenta que mi salud empieza a cambiar, que mis emociones empiezan a estar estables, dije, no, esto es una maravilla. O sea, no solamente esto lo tengo que vivir yo, sino también lo tengo que compartir con la gente que quiero, con la gente que me rodea, y hacer de esto pues un estilo de vida. Es que es un estilo de vida, la especie de equilibrio, Así de es. equilibrio emocional. En ese trayecto, Nayeli, ¿recuerdas algún maestro o alguna maestra que te haya dejado alguna enseñanza o que cotidianamente lo recuerdes por algo? Bueno, pues obviamente estuve leyendo mucho sobre el doctor Goiz, que es el que se puede decir que es el padre de todo esto, del biomagnetismo. Y pues ya de ahí me seguía a otras investigaciones, otros cursos de aromaterapia, de kinesiología, que siento que la kinesiología es parte fundamental de todo esto, porque la kinesiología es parte de la psicología y son respuestas musculares del cuerpo. ¿Cómo es eso, Nayeli? Haces un diagnóstico kinesiológico a través de tus pies y haz de cuenta que tu cuerpo es como un holograma. Revisas más de 400 puntos y es donde te das cuenta cómo están tus emociones. O sea, a través de respuestas musculares del cuerpo, de tus pies, es como se va marcando el equilibrio y desequilibrio que tiene tu organismo. ¿Nos podrías compartir algún ejemplo? O sea, ¿cómo tocas los pies y detectas enojo o detectas que ¿Sí? depresión o ¿cómo es? Sí, tú pones tus pies parejos y entonces empiezas a mover tus pies, y en el momento en que hay un desequilibrio en tus pies es donde, por ejemplo, detectas que hay enojo, que hay tristeza, que hay frustración, que hay anclajes a tu pasado, muchas cosas que no te dejan avanzar y no te dejan llevar una vida normal. El cuerpo responde a Así esos estímulos. Así es, el cuerpo responde y entonces se colocan imanes, y los imanes son los que activan o desactivan, por decirlo de alguna forma, nuestros órganos. Nuestros órganos están relacionados a emociones directamente, y entonces es como vas equilibrando a cada paciente. O sea, si una persona está en un estado de depresión, por medio de los imanes haces, bueno, pues como que le tome más ánimo a la vida, se encuentre mejor. Si está tristeza, lo mismo, y así es como empiezas a equilibrar. ¿Cuánto dura aproximadamente una terapia de esas? En el caso, por ejemplo, de depresión, ¿cuánto pudiera durar, Nayeli? Una terapia dura, bueno, las terapias que yo doy aproximadamente duran 2 horas. Soy de las personas que piensan que a veces en 50 minutos, en 1 hora, en hora y media, pues no puedes platicar lo suficiente con tu paciente, y entonces pues la realidad es que yo les doy el tiempo que necesiten. O sea, yo me puedo pasar 2 horas, 3 horas, 4 horas con un paciente que, aunque parezca desgastante, siento yo que es lo necesario. ¿Sí? Porque es el tiempo que necesitas para hablar de un proceso y para salir de él. Nayeli, ¿cómo cotidianamente en el tema específico del emprendimiento, de la gente que ha decidido poner algún negocio, un restaurante, etcétera, constantemente se topan con ciertos fracasos cotidianos, pues, o fracasos de que no alcanzan a cumplir algunas metas? Desde tu punto de vista como terapeuta, ¿sí es correcto llamarte terapeuta? Sí, ¿Sí? Sí. O manejo de medicina alternativa. ¿Qué sugieres o cómo se pudiera lidiar con esos pequeños fracasos en los que uno se tiene que enfrentar cotidianamente? ¿Cómo vivirlos para que no permanezcan y de alguna manera digas, no, es que esto no funcionó y mejor me retiro e intento otra cosa? ¿Cómo manejar esa emoción? Ok, yo creo que primeramente debemos de reconocer esa emoción, ¿no? Y pensar qué es lo que, según nosotros, nos llevó al fracaso, número 1. Y lo siguiente es pensar positivamente, o sea, no preocuparnos, ocuparnos, ¿sí? Ocuparnos de eso que nosotros pensamos que nos está llevando al fracaso, y pensar que definitivamente el fracaso es el primer paso que nos va a llevar a un cambio.
O sea, a la grandeza, a una transformación, a evolución. Si nosotros no nos topamos con algo en la vida, con una piedrita que nos diga, a ver, aquí te estás equivocando, no fracaso como tal, una equivocación. Entonces, algo que nos está frustrando en ese momento, si nosotros no nos encontramos con esas piedritas en el camino, pues tampoco nos vamos a enfrentar al crecimiento. Entonces yo creo que lo debemos tomar como tal, no como fracaso, sino como el primer paso que podemos dar a la grandeza y al éxito. Entonces, el fracaso hay que reconocerlo. ¿Te ha tocado, Nayeli, que el cuerpo se enferma porque no expresas las emociones o no reconoces las emociones? Por Es supuesto. decir, una persona que se enferme constantemente de gripe o que tenga vómito que no sea derivado de alguna infección, entonces eso pudiera ser que se derive de alguna emoción que tenemos y que no la hemos vivido o que no la hemos aceptado. Sí, claro que el cuerpo se enferma. De hecho, está comprobado que más del 80% de las enfermedades que nosotros tenemos tienen origen emocional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que se enferma constantemente de los pulmones, tiene gripa y todo esto, nuestros pulmones están totalmente relacionados a la tristeza, ¿sí? Entonces, cada una de las emociones está relacionada con un órgano. ¿Sí? Si te enfermas de las vías respiratorias, bueno, pulmones, estás triste. Estás triste. O sea, por ejemplo, una persona que está muy triste, sin querer, ejemplo, le da gripa. Entonces, esa gripa lo lleva a irse a la cama, ¿sí? Sí. Porque se siente mal, se siente triste. Esa tristeza va evolucionando y esa tristeza nos lleva a la depresión. Entonces la depresión nos lleva a no querernos levantar, no querernos arreglar, no querer llevar un día normal, y entonces esto va acrecentándose, va evolucionando, ¿sí? Y de repente empezamos a hacer de nuestro día, a construir un día negativo que no nos está llevando a nada bueno, ¿sí? Y solitos nos empezamos a enfermar más. Por eso es que es tan importante no solamente reconocer nuestras emociones, sino también ocuparnos de ellas. ¿Cómo nos ocupamos de nuestras emociones? En este caso seguimos con el ejemplo de la gripe. Yo ya reconozco que yo me enfermé de la gripe, yo ya reconozco que es algo relacionado con la tristeza. ¿Cómo me ocupo de eso? En lugar de tomarme una pastilla o un paracetamol o un XL3, etcétera, ¿cómo me ocupo? ¿Qué es lo que tú le sugieres a tus pacientes o cómo se puede tratar esa tristeza? Ok, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que algo nos está sucediendo, ¿sí? Que tenemos tristeza, frustración, enojo, lo que sea, ¿sí? Número 2 es aceptar la ayuda, porque a veces nos sentimos invencibles. Que todo lo podemos. Que todo lo podemos, que yo voy a salir sola adelante, que no pasa nada, y creemos que cerrando los ojos todo se olvida, que con el tiempo todo se olvida, y la verdad es que no. Siempre va a haber un detonante en la vida que saque todo lo que hacia atrás en tu vida ha sucedido. ¿Sí? Acabas de decir algo que me encanta, que se lo dejamos al tiempo, y es cierto. Siempre decimos, el tiempo lo cura todo. Así es. Y la realidad es que no. ¿No? Entonces necesitamos ayuda. Al contrario, ayuda. Se te acumula y por eso te enfermas. Así es. Se te acumula, te enfermas y entonces ¿qué necesitamos? Ayuda. ¿Sí? Ya que nos acercamos a alguien que nos puede ayudar, bueno, pues entonces empezamos con un proceso en donde interiorizamos, así como que nos echamos un clavado hasta a nuestro interior, nos enfrentamos con nosotras mismas, espejeamos cómo ha ido nuestra vida, ¿sí? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos ha hecho mal? ¿Qué nos ha hecho crecer? ¿Qué nos ha hecho detenernos en la vida? ¿Sí? Y entonces sí ya empezamos paso a paso a tratar cada una de las cosas que no nos dejan avanzar, ¿sí? En este caso, bueno, yo te quiero platicar que aparte de todo lo que es la medicina alternativa, me metí mucho en el mundo de la tanatología, que se me hace apasionante. Y te comento también
en el caso de las terapias, manejo lo que es la hipnosis clínica, ¿sí? Entonces, voy a esto. Por medio de la hipnosis clínica, nosotros nos podemos ir por medio de una regresión a buscar desde nuestra niñez, desde vientre materno, cuáles son todas esas causas que nos han llevado a tener miedo, ¿sí? Que nos llevan a lo mejor a no reconocernos como personas de éxito, ¿sí? A tener muchas frustraciones, ¿sí? Entonces, por medio de la hipnosis clínica es un trabajo maravilloso porque es como ir solfeando por tu vida, a través de tu vida y encontrando cosas que a lo mejor tú ni siquiera recordabas, ¿sí? Pero que sí te estaban llevando a detenerte en algo en tu vida. ¿No da miedo eso? No da miedo. Me refiero a echarte, lo dijiste muy bien, te echas un clavado en ti misma y es encontrar cosas que, como bien dices, no recuerdas. Entonces, o a lo mejor sí lo recuerdas, pero no lo reconocías o no están presentes. Entonces, ¿no da miedo ese asunto de toparse con algo que quizá no nos va a gustar? ¿O cómo lo viven tus pacientes? No, bueno, desde luego la hipnosis clínica es guiada. Hay muchos tabús en cuanto a la hipnosis. Nosotros pensamos en hipnosis y pensamos en hipnosis de show. O sea, se nos viene a la mente una persona que está haciendo cosas que no le gusta, que dice cosas que lo ridiculizan. Entonces, eso es hipnosis de show. La hipnosis clínica es un estado de relajación muy profunda, pero con un objetivo, ¿sí? Entonces, sanarte, evolucionar, llevar un estilo de vida sano. ¿Nos puedes describir cómo es el proceso de la hipnosis? Claro que sí. Es un estado de relajación, te platicaba, muy profundo, en donde empezamos a entrar, ¿sí? Llevamos más bien a nuestra mente a niveles que normalmente no hacemos, ¿sí? Empezamos a relajarnos, relajar. Todo el tiempo tu voz está todo el tiempo es presente. Hipnosis guiada. Entonces nos empezamos a relajar hasta que entramos en un estado de relajación muy profundo, ¿sí? En donde no sentimos si estamos despiertos o estamos dormidos, pero todo el tiempo estamos conscientes. En una terapia no vamos a tocar temas que no estemos tú y yo de acuerdo. No vamos a decir cosas que tú y yo no estemos de acuerdo, ¿sí? O sea, es totalmente consciente. La hipnosis, más que la guíe yo, la guías tú. Por ejemplo, en una regresión, es mi paciente quien se va a varios momentos de su vida. Puede ser a vientre materno, cuando tenía 2 años, cuando tenía 5, a eventos que le han marcado en su vida y que no la dejan avanzar, eventos traumáticos, miedos. Y entonces así es como vamos sanando cada una de estas partes. Aproximadamente dura como 1 hora la hipnosis. Es súper sanadora, de verdad recomendable. La hipnosis clínica es lo más poderoso que se puedan imaginar porque hacemos cambios desde nuestro subconsciente. Entonces, ahí con que nos topamos, pues nada más nos topamos, ya que termina la hipnosis, en los momentos en que dices, ay, estoy actuando de esta manera y no lo hacía, ¿sí? Estoy teniendo este cambio de hábitos y antes no lo hacía. Entonces es más bien como que no tener resistencia al cambio, ¿sí? Para que esta terapia pueda dar pues un resultado 100% exitoso, ¿no? Y puedes tratar enfermedades como bulimia o anorexia o esas cosas, o nada más es como para ciertas situaciones, vamos, o alguna situación que te haya detonado a esa enfermedad. O sí puede venir gente enferma de algo específicamente y se puede hacer la hipnosis para que la puedas sanar. Sí, se puede tratar lo que sea. Por ejemplo, en el caso de adicciones, tocaste un punto que es muy importante, porque justamente la anorexia, la bulimia y todos los trastornos alimenticios es lo más difícil que pueda existir en cuanto a adicciones,
para tratarlas. Es aún más difícil que tratar el alcoholismo o que tratar la drogadicción. ¿Por qué? Ok, te explico por qué. Porque cuando tú estás consciente de que, por ejemplo, tienes un problema de alcoholismo y lo vas a tratar, si vas a una fiesta o vas a un bar, bueno, pues lo único que tienes que hacer es evitar, ¿verdad? Evitas el alcohol, evitas las drogas, evitas acercarte a personas que... Tóxica, bueno, exactamente, que... tóxicas, o a lo mejor con las que compartes este tipo de cosas, y ya. Pero ponte a pensar, ¿y de qué forma te puedes alejar de la comida? No hay forma. No, porque de eso vives. De eso vives, ¿sí? Entonces es dificilísimo, dificilísimo, porque la comida es parte de nuestra vida, ¿sí? Es parte, o sea, nosotros sabemos que tenemos que hacer mínimo 3 comidas al día, ¿sí? Entonces la comida, así entre comillas, como que no es algo que vemos como algo tóxico, ¿sí? Entonces ahí es lo difícil, es súper difícil. Tengo varios pacientes que la verdad, hemos tratado con mucho éxito. La bulimia, la anorexia y todo esto tienen que ver con trastornos en la infancia que se relacionan con la mamá, ¿sí? Con una mamá controladora, con una mamá que estuvo todo el tiempo en sobreprotección. Entonces es ahí donde nos tenemos que ir de raíz a tratar todo esto. Escuchaba en alguna ocasión que en el tema de la no tanto bulimia y anorexia, Nayeli, sino como las personas que tienen problemas de obesidad, pero ya graves, es como querer llenar un vacío también a través de la comida. Quizá esto en el caso de pudiera ser de la bulimia, ¿no? Que comes mucho y luego te provocas el vómito. Sí, claro. Y finalmente, cuando la gente empieza a subir de peso, es porque pues tiene un estado de ansiedad, ¿sí? En el que no puede controlar. No es tanto a veces el problema de comer, es ansiedad, ¿sí? Entonces, una vez que controlas la ansiedad, puedes controlar muchos momentos de tu vida que te están llevando a descontrolar. Oye, Naye, acabas de tocar un tema muy interesante y que a mí en estos últimos tiempos o en este tiempo se me hace grave el tema de la ansiedad. Conocemos a gente que en apariencia está tranquila o está en paz, pero en realidad somos muchos, y me incluyo porque en algún momento he tenido también ansiedad. ¿Cómo calmarla en la cotidianidad, esa ansiedad? O bien, ¿cómo ayudar a alguien, alguna amiga, algún amigo, tu pareja, tu marido, etcétera, tus hijos, que estás detectando que tiene algunos foquitos de ansiedad? ¿Y cómo se puede ayudar desde lo cotidiano, desde la mañana que se levantan a desayunar, a la hora de la comida? ¿Qué sugieres tú para poder ayudar con la ansiedad? Claro. Porque todos la hemos vivido y es algo con lo que convivimos desde mi punto de vista cotidianamente. Sí, bueno, la ansiedad tiene un trasfondo, ¿sí? Y ese trasfondo es que hay algo que nos está llevando a sentir ansiedad. Entonces, ese algo puede ser el estrés, ¿sí? Puede ser preocupaciones, ¿sí? O sea, siempre hay un trasfondo que nos está llevando a tener ansiedad. Hay muchos ejercicios para controlar la ansiedad. Incluso, por ejemplo, yo les recomiendo, tengo a mis pacientes, de repente doy un curso que es de autohipnosis, y nos ayuda por medio de audios, ¿sí?, a controlar la ansiedad. O sea, es como regalarnos 10, 15 minutos de nuestro tiempo en donde podemos hacer ejercicios de respiración, imaginar en nuestra mente un lugar que nos da paz, tranquilidad, respirar. O sea, es regalarnos 10, 15 minutos de nuestro tiempo como para tener esa calma, esa tranquilidad. Y los audios, por ejemplo, yo se los recomiendo muchísimo porque es autohipnosis guiada. O sea, es reconocer lo que nos está sucediendo y tratarlo en el día a día. Así, en el día a día. Entonces, ¿esto que nos lleva? A que terminas tu día y te tranquilizas. O sea, te sientes bien. Nayi, ¿cuál de las emociones que tú consideres es la más difícil
no de controlar, sino la más difícil de aceptar o de sobrellevar? No sé, el enojo, el miedo. ¿Cuál es la que tú digas, híjole, con este batallado, cañón? Siento que, por ejemplo, la frustración es uno de los temas que llevan a la gente a sentirse muy mal, ¿sí? A veces nos preocupamos por querer darle gusto a todos, ¿sí? Y esto nos lleva a un tema de frustración, ¿sí? Porque no siempre podemos andar por la vida dándole gusto a todo mundo, ¿sí? Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿sí? Tener pensamientos ordenados, ¿sí? Inteligencia emocional, ¿sí? Y decir, a ver, ¿qué quiero, no? ¿Sí? ¿Cuáles son mis objetivos a corto plazo, a mediano plazo? ¿Qué tengo que hacer? Perdón que te interrumpa, ¿Sí? Nayeli. ¿Cómo es eso de pensamientos ordenados? Los pensamientos ordenados es levantarme y decir, a ver, esta es mi meta del día, ¿sí? Mi Chiquitas, meta del día, aunque no pequeñas, sean... sí, pequeñas, posibles, ¿sí? Mi meta del día, el día de hoy es terminar mi día, ¿sí? De una manera tranquila, en donde yo realicé cada una de las actividades y cada una de las cosas que tenía que hacer, desde levantarme temprano, a lo mejor hacer ejercicio, comer sanamente, dedicar un día un tiempo a mi familia, separar el tiempo de espacio de trabajo y familia, tengo este objetivo de trabajo, cumplirlo, o sea, pero ir como que paso a pasito, ordenando mis pensamientos y mis tiempos para que me lleven a que al final del día pude cumplir cada uno de ellos, ¿sí? Y eso ya como que me hace dormirme tranquila, ¿sí? A gusto, ¿sí? Decir, vaya, estuvo mi día bien. Sí pasa que luego tienes planeado algo del día y te levantas tarde y ya, para mí sí me pasa que me levanto tarde o algo y ya siento que el día se desorganizó, Sí, claro. que ya llegué tarde a todos lados. O aún peor, ¿no? Que te levantas y no sabes qué vas a hacer en el día. Sí, ¿no? O sea, que dejas que el día corra y ya, como vaya sucediendo, ¿sí? Entonces imagínate qué grado de frustración al llegar la noche y dices, a ver, ¿qué hice en mi día? O sea, sí, fueron 18 horas, más o así menos es. unas 12 horas, que 16. Que... Sí, y a eso súmale que el siguiente día es igual y el que sigue es igual. Obviamente llega el momento en que decimos, bueno, ¿qué estoy haciendo de mí, de mi vida, de mi tiempo, de mis proyectos, de mis objetivos? O sea, ¿a dónde los llevo? ¿Cómo defines el éxito, Nayeli? Bueno, el éxito yo creo que es sencillo, ¿no? Es sentirte contenta contigo mismo, con lo que haces, ¿sí? Con lo que haces, con lo que piensas, con lo que te rodea, ¿sí? Es sentirte a gusto en tu día a día. No se vale llegar al final del día y sentir enojo contigo mismo, ¿sí? Sentir que te enojaste con alguien más en tu familia, en tu entorno, y llegó el final del día y no pudiste arreglar eso. Entonces yo creo que el éxito es sentirte feliz, sentirte tranquila, sentirte a gusto contigo misma, es el llevar a cabo tus sueños, tus proyectos, el ver por los demás también, ¿por qué no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me llena muchísimo poder ayudar a la gente, poderla ver bien, poder ver que están saliendo de sus procesos, enfocándome un poco a la tanatología. Va a sonar esto un poquito raro, pero por ejemplo, el darle acompañamiento tanatológico a una persona en el momento en que ya va a morir, en el momento en que está mal, pues eso llena mi día también, porque... ¿Te ha tocado hacerlo? ¿Acompañar a alguien sí, en por sus supuesto. últimos días? En sus últimas horas, minutos, porque pues ese es uno de los objetivos principales de la tanatología, y por lo que mucha gente nos conoce a los tanatólogos, lo relacionan como que nada más con la muerte o con el momento de la muerte, pero en realidad los tanatólogos ayudamos a todos los procesos que tengan que ver con pérdidas,
no nada más con la muerte, pero sí me ha tocado. En esas últimas horas, Nayeli, ¿se vive con miedo? ¿Se vive con un poco de angustia por saber que ya te vas o vas a abandonar el cuerpo físico? Si alguien cree en el tema de que Sí. la energía sigue y estas cosas, pero ¿se vive un poco de, o te ha tocado que vivan miedo, angustia por decir, ya me voy? Pues es Digo, es precisamente, algo muy fuerte, sí, se me es algo enchina la muy piel. fuerte, ya Ajá. sé, porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, pero yo creo que este momento, primeramente, el más consciente de que ya va a morir es la persona a la que estás tratando. Sabe que son sus últimos momentos. Entonces, nuestro trabajo es precisamente guiarlo para poder ir como que resarciendo todos esos temas que tienen pendientes, ¿sí? Y entonces no lo viven con miedo, lo viven como que es un proceso que los lleva cada vez más a la paz, a la tranquilidad. Sí hay un tema de preocupación y la preocupación que tienen es todos los que están a su alrededor, porque ellos se van, pero saben la tristeza que están provocando, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que les duele. Yo creo que esa es la parte de dolor, no es miedo, es dolor por los que se quedan, es dolor por los que lo rodean. Pero bueno, cuando se hace un trabajo, así es como que un trabajo multidisciplinario para poder sacar adelante a la familia y a la persona que estás acompañando, se vive esta parte de una forma diferente, de una forma bonita, porque lo que tienes que hacer es darle fuerza, darles luz, acompañarlos, apapacharlos, tocarlos, hacerlos sentir que no están solos en ese momento, que está la familia, pues que hay mucha gente, ¿no?, que los ama y realmente lo viven con tranquilidad. ¿Cuál sería, hablando en el tema específico de la tanatología y las pérdidas, cuál sería desde tu punto de vista como la clave, o no sé si llamarla clave, no, tampoco creo que sea una fórmula, pero para aceptar la pérdida, para aceptar el que alguien ya no está a tu lado? O sea, es que muy ya difícil. muere. Sí, claro, es muy difícil. Pues precisamente lo primero que tenemos que hacer es eso, es aceptar que la persona ya no está físicamente, ¿sí? Ya no está físicamente y pues empezar ese proceso de duelo, ¿no? Nos va a llevar al enojo, nos va a llevar a la frustración, nos va a llevar a la depresión, o sea, nos va a llevar al enojarnos con Dios, nos va a llevar a muchas cosas, ¿sí? Pero son procesos que se tienen que vivir, ¿sí? Para que finalmente llegues a la aceptación de lo que está sucediendo. Es un proceso que te lleva tal vez un año. Sí, sí, ¿sí? Ese sí no es corto. No, ese no es sí corto porque, vamos, se vienen fechas importantes como el cumpleaños, como el Día de la Mamá, del Papá, Navidad, o sea, todas esas fechas que te regresan, ¿no? A ese lazo emocional con la persona que ya no está. ¿Sí? Entonces sí es un proceso pues más o menos larguito, ¿sí? Pero claro que se puede, sí se puede. Nayeli, ¿cómo vas cumpliendo tus metas? Ya me platicabas sobre pensamientos ordenados y Nayeli, en lo personal, ¿cómo te estableces las metas y cómo las vas cumpliendo? ¿O tienes esa dinámica o no la tienes? Sí la tengo. Yo soy una persona súper inquieta, ¿sí? Que siempre está buscando qué más puedo aprender, qué más puedo compartir, cómo me puedo enriquecer. Para mí es muy importante el equilibrio emocional, porque pues imagínate, si no estoy bien yo, ¿cómo ayudo a los demás? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo compartir una energía positiva, cómo le podría hacer, ¿no? Entonces para mí sí es muy importante. Las metas que siempre me fijo son cortas, ¿sí? Y voy una a una, ¿sí? Por ejemplo, quiero tomar, dentro de poco tiempo, si Dios quiere, quiero tomar un curso de Brian Weiss, que Brian Weiss es pues el que descubre toda esta parte de vidas pasadas, regresiones y todo esto. Entonces siento que no hay mejor persona que me pueda enriquecer en este tema y estoy trabajando para ello.
¿sí? O sea, tengo visto dónde es el curso, cuándo, y entonces ya nada más es como que paso a pasito cómo puedo llegar a esto, ¿no? En la parte también profesional, pues compartir un poco. Tengo ahorita algunos proyectos en la Ciudad de México para compartir todo este tema de manejo de estrés, y entonces voy como que paso a paso. O sea, yo soy de pasos cortos, ¿sí? Pero firmes, poco a poquito, pero voy cumpliendo. Y de alguna manera evitas la frustración. Sí, claro. Porque vas cumpliendo las cosas a corto plazo. Así y no te sucede. Así es. ¿Tú cómo lidias con el estrés? Porque también viajas a Estados Unidos y allá haces terapias y te quedas un tiempo allá y luego regresas. Y también el tema del transporte, o si te vas en avión o si te vas en vehículo. ¿Cómo tú, esa dinámica resulta cansada? Entonces, ¿cómo tú manejas el estrés? ¿Cómo lo vives con tu familia? ¿Cuáles son tus momentos en el que dices, hasta aquí ya di terapia y ya vi a mis pacientes, ahora me toca a mí cuidarme, a mí apapacharme? ¿Qué haces, Nayeli? Bueno, yo soy una persona que se toma la vida muy ligera, la verdad, ¿sí? Muy ligera, trato de no preocuparme tanto, trato de no tomarme las cosas personales, trato de no anclarme en cuanto a los problemas que no son míos y que yo no puedo resolver. Entonces, me llevo la vida así de una manera súper, súper ligera, ¿sí? Por ejemplo, cuando viajo a Estados Unidos me emociona muchísimo poder llegar allá porque trabajo con muchos migrantes. De hecho, cuando estudié tanatología, mi tesis fue sobre duelo migratorio. Entonces, me apasiona llegar con los migrantes, ayudarlos, y sacarlos de pues todo ese tema tan difícil. ¿Cómo es eso de duelo migratorio, Nayeli? Bueno, el duelo migratorio es, la verdad no es tan conocido. No, pero es la primera vez que escucho duelo migratorio. Me hace sentido, pero no lo... El duelo migratorio se refiere a todo aquello que los migrantes pierden, ¿sí?, al salir del lugar de su lugar de raíz, de origen, donde viven. Nacen. ¿Qué pierden? Pierden su familia, pierden su casa, pierden su libertad, pierden sus costumbres, pierden todo. Pierden familiares. Todo. En el trayecto se pierden incluso hasta de eventos. Hay veces que muere la mamá, el hermano, el abuelito y ellos no pueden venir, por ejemplo, en este caso a Zacatecas, porque pues no tienen documentos. Entonces la mera verdad, ellos viven procesos súper difíciles, muy, muy, muy difíciles. ¿Y trabajas con migrantes allá? Así es, así es. He sido invitada por... es la Asociación de Clubes de Migrantes. Sí, claro. Pues ellos me han invitado a dar en algunos momentos conferencias, pláticas, a trabajar directamente con el grupo de migrantes que ellos tienen, a trabajar con personas que, por ejemplo, este programa que hay de Corazón de Plata, en donde se reúnen, me ha tocado estar en esos momentos porque se vive súper bonito, pero imagínate el impacto que produce a una mamá ver a su hijo después de 30 años, ¿no? Sí. O al hijo. Entonces, pues también es un poquito difícil. Y bueno, y volviendo, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo te liberas del estrés? Y también, ¿cómo te liberas de tanta historia que escuchas? Porque me imagino que has de escuchar historias, bueno, en este caso de los migrantes, pero también anorexia, adicciones, depresión. ¿Cómo te liberas de eso? ¿Cómo te drenas? Bueno, obviamente yo también llevo terapia. Okay. Yo también llevo terapia. Pero simplemente es no engancharte, o sea, tienes que cerrar procesos. Atiendo a una persona, termino mi terapia y es a lo que sigue, ¿no? A mi siguiente paciente, y ya después es simplemente termino de trabajar, pues es gozar el momento con mi familia, con mi esposo, con mis nietos, y entonces eso como que eso es lo que me da paz, equilibrio, llena mi corazón, mi alma y me siento totalmente feliz.
¿Cuáles son? Bueno, ya nos compartiste que tienes la intención de irte a tomar este curso, pero ¿tienes alguna otra meta aparte de ese curso que traigas tú la inquietud y que digas, esto lo voy a lograr antes de que termine el 2019? Sí, claro, es un proyecto que estoy Bueno, lo que puedas trabajando en compartir, México. obviamente, ¿va? Sí, Sí, porque claro, luego... sin problema. Ajá. Es un proyecto que estoy haciendo ahorita en la Ciudad de México con un equipo de terapeutas. Vamos a ofrecer, ¿sí?, a las empresas pues un curso taller para el manejo de estrés. Ahora ya, bueno, hemos visto que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 30 está hablando de que las empresas se tienen que preocupar y ocupar por el equilibrio emocional pues de toda la gente que está en la empresa, ¿no? De sus empleados. Entonces, pues es ayudarles a manejar esta parte, ¿sí? El estrés, cómo hacerle, enseñarles ejercicio para que obviamente haya más rendimiento en los empleados, para que puedan cumplir metas, para hacer programaciones hipnóticas. Y entonces la verdad es que está padrísimo este proyecto. Y ese proyecto es entrar a las empresas, o sea, Sí. en el mismo espacio laboral de la gente, ahí es donde trabajas, ¿no? Así es como es. en la tarde o sacarlas del espacio para llevarlas Es a... en grupo. Está Es en padre. grupo, es en la empresa. Son aproximadamente 2-3 días de curso en el espacio que ahí nos indiquen. Pero esto ya lo hemos trabajado aquí en Zacatecas en algunas empresas. Lo he trabajado también en México, pero ahora ya lo queremos hacer como que de manera más formal. ¿Hay algo que te asuste, Nayeli? ¿Hay algo que te provoque miedo? ¿O algo que hayas dicho, híjole, esto me asustó, esto sí dije, me provoca miedo? Claro, evidentemente dentro Sí. de las terapias que das y de todo este asunto de los duelos y la tecnología, ¿hay algo que te haya asustado? Que dijeras, uy, esto... Pues yo creo que si algo me podría provocar miedo es tal vez no vivir mi vida al día a día, intensamente. ¿Sí? Decir, no aproveché mi día, no aproveché a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Y si hoy me voy en la noche, o sea, no, ¿de qué se trata? ¿Sí? No cumplir mis sueños también, eso es un tema en lo que no, casi siempre estoy poniendo ahí como que hay una lucecita roja, ¿no? Que me está diciendo, tienes que hacer lo que te hace feliz, ¿sí? Entonces también, eso es algo que constantemente estoy trabajando. Pero creo que no hay algo así que diga yo, esto me da mucho miedo, no. Porque ni siquiera el tema de decir, voy a morir, o sea, no me da eres miedo. tanatóloga, el miedo se pierde. Sí. ¿Qué te conmueve, Nayeli? Me conmueve la injusticia, me conmueven los juicios. El juzgar a la gente, eso es algo que me conmueve porque sé que destruye, ¿sí? Me conmueve mucho, por ejemplo, ver que las personas a veces se preocupen de una manera exagerada por cosas tan simples, ¿sí? Por cosas muy simples. Le dan valor a cosas que no la tienen, ¿sí? Me conmueve, por ejemplo, en Zacatecas un poco, y no solo en Zacatecas, yo creo que en México, me conmueve mucho el tema pues de la injusticia, de la inseguridad, del hambre, todas estas cosas que pues a veces no están en mi control y eso es algo que sí de repente digo, pues ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Sí? Esas son de las cosas que me conmueven. ¿Qué te hace feliz? Mi familia, definitivamente. Mi familia es un tema que me hace totalmente feliz. Muy buenos amigos que he tenido aquí en Zacatecas, muchos amigos que les digo familia por elección, porque realmente he encontrado gente bellísima aquí en Zacatecas, como tú. Muchas gracias, Nayeli. Igualmente. Entonces, la verdad eso a mí me apasiona, ¿sí? Mi familia, la gente que quiero, el viajar me hace totalmente feliz. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado, Nayeli?
Pues tal vez, ¿qué sería? ¿Cuál es el peor y cuál es el mejor? Pues peor consejo no he pensado, pero tal vez pienso que pasar por encima de los demás para lograr mis objetivos, eso es algo que no me late. No es un mal consejo que me han dado, pero es algo que por convicción no haría. ¿Sí? Eso sí no lo haría. Ok. ¿Sí? ¿Y el mejor consejo? El mejor consejo, aunque suene un poquito egoísta, yo creo que es pensar en mí, ¿sí? Construirme de manera correcta, para que yo pueda dar a la gente que quiero lo mejor de mí. Yo siempre pienso que cuando uno está bien, las bendiciones vienen en cascada y llegan a toda la gente que a mí me rodea. ¿El viaje que nunca has hecho? Ay, soy súper viajera, tengo muchas ganas. Fíjate que tengo muchas ganas de ir a Europa, tengo muchas ganas de perderme con mi esposo en Europa. Tengo muchas Manolo ganas. nada más está apuntando aquí. Tengo dice. muchas ganas de irnos de viaje. Fíjate que tengo muchas ganas de conocer el Taj Mahal. Tengo Claro. muchas ganas de conocer Egipto. Hay muchas cosas que me llaman, ¿sí? Hay muchas cosas que me llaman y que me encantaría, porque para mí los viajes de verdad ilustran, te enriquecen, te cambian la perspectiva de la vida. Entonces, la verdad, me encanta viajar. Sí. Naye, para las personas que nos están escuchando y que en este momento que la estén pasando mal o que lo estén pasando mal, que tengan ansiedad, que tengan miedo, que tengan depresión, ¿cuál consideras tú el libro que ellos pudieran así de corre y compra este libro, te puede ayudar? O que tú hayas leído y que a ti de alguna manera te haya cambiado la perspectiva y hayas encontrado el equilibrio del que nos hablas. Ok, hay un libro que a mí me encanta, que es de Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro, la verdad, padrísimo, 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 porque pues te habla de muchas historias, de muchas personas, de muchas vidas, y a veces vas conectando con cada uno de ellos. Hay otro libro que me gusta mucho, que lo leí cuando estaba estudiando tanatología, que es de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La Rueda de la Vida. Está hermosísimo también. Y creo que esos dos libros se me hacen buenos, como para que alguien los pudiera leer. Que vayan y lo compren. Sí. Bueno, ya ahorita digital cualquiera lo claro. puede comprar en Amazon o algo. Claro. Nayeli, ¿alguna película que te haya marcado? Que digas, es que esta película me mata. Okay. O que te guste mucho. Híjole, hay muchas películas. ¿Cuál película? No se me viene ahorita una a la mente, pero... Ay, ¿qué crees? Que no se me viene una a la mente ahorita, una película. ¿Estás viendo algo actualmente en Netflix, en la tele, o no eres de las personas que sí me gusta? Por ejemplo, ahorita estoy viendo una serie que se llama Billions, que sí la estoy viendo. Está muy Voy padre. como en el tercer, cuarto capítulo. Está bueno, sí. Me gusta porque ahí, por ejemplo, habla de la función y de la importancia que tiene una psicóloga en una empresa. Sí. Para toma de decisiones, entonces se vuelve en parte importante, y yo creo que va un poquito de la mano con el proyecto que quiero realizar. Y qué bueno que tocas este tema, que olvidé preguntarte sobre la toma de decisiones. ¿Qué sugieres tú para tomar decisiones? Día a día, obviamente, todas las personas vamos tomando decisiones, pero hay algunas que sí nos cambian el trayecto o giramos el camino completamente. ¿Qué sugieres tú para tomar decisiones? ¿Qué se tiene que hacer? Y digo, no aventarnos prácticamente al vacío sin paracaídas. Entonces, ¿qué sugieres? Pues fíjate que yo creo que sí hay que aventarnos. Sí hay que aventarnos. Claro, okay. Para tomar decisiones, claro, hay que tomar decisiones pensadas, no tanto al aventarnos al vacío, pero yo creo que hay que atrevernos. Okay. Hay que atrevernos a hacer lo que creemos que no podemos hacer. Se vale equivocarnos, ¿sí? Porque como te decía en un principio, en el momento en que nos equivocamos, ese es el momento justo en que nos damos cuenta que algo no estuvo bien, ¿sí? Y a partir de ese momento, las cosas se ven de una manera diferente,
¿sí? Te llevan a cambiar, te llevan a evolucionar, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo, ¿sí? Porque hasta lo malo tiene cosas buenas. Te enseña lo que no, lo que nunca, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, hay que aventarse, porque es una manera de crecer. Hoy les comparto una experiencia. ¿Sí? Todos los días yo voy a nadar. ¿Sí? Toda la vida he nadado. Pero específicamente hoy terminamos el 70% del entrenamiento, es decir, faltaban como 10 minutos para terminar la hora. ¿Sí? Y nosotros, junto con el equipo con el que nado, nadamos en los carriles, digamos, donde es lo más profundo, que alcanzan los 2.8 metros. Okay. Nos tocó ver que llegaba un grupo de principiantes. El entrenador, el maestro, los llevaba para que aprendieran a nadar en lo hondo. Eran adultos todos, no había niños, eran todos adultos. Pero como nosotros estábamos tomando aire por el entrenamiento, que sí estuvo un poco intenso, vimos, una compañera y yo, vimos a un chico de unos 23, 24 años. El maestro los mete a la alberca y los mete con una especie como de gusano largo, sí, para que se puedan sostener. Bueno, el chavo estaba temblando, o sea, evidentemente no era de frío porque la alberca pues no está fría ni nada de esas cosas, claro, pero realmente se veía muy, muy asustado. Claro que ella y yo dijimos, ay, me dan ganas de ir a abrazarlo y decirle que todo está bien. Pero yo me quedé observándolo y el chico aún temblando porque le temblaba la quijada, le temblaba los brazos, tenía mucho miedo de estar en el agua. Finalmente lo logró, hizo la rutina que el maestro les había pedido, sí, pero yo lo vi, Nayeli, realmente asustado, apanicado, sí, completamente. Yo decía, me dan ganas de ir a decirle, tranquilo, no te va a pasar nada, aquí sí, claro, hay varias personas que si te llegas a soltar o algo, pues te vamos a auxiliar. Pero me gustó ver cómo lo enfrentaba, me gustó ver cómo este chico, a pesar fue un reto. Fue un reto que a lo mejor para nosotros es como, ay, bueno, aprender a nadar, pero él estaba realmente viviéndolo y me encantó ver esa escena de cómo este chico... Por supuesto, porque ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la lección? Sí puedo. Sí, aunque estés apanicado. Así es. Hay que tratar de hacer las cosas. No importa que tengas miedo, porque es la manera de mostrarte a ti misma cuáles son tus capacidades, tus habilidades. Es una forma de reconocimiento. O sea, no nada más necesitamos el reconocimiento de los demás. El reconocimiento más importante es el que tenemos nosotros de nosotros mismos. Y para acá va mi última pregunta. Nayeli, cuando te ves en el espejo, ¿qué haces con la Nayeli que ves? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la ves? Eso es muy importante. Fíjate que generalmente en mis días soy una persona optimista. Soy una persona optimista, alegre, que poco me enojo. Realmente no soy una persona enojona. Nunca te he visto enojada, creo que sí, nunca evidentemente te he visto triste, pero sí, no, claro, pero me veo y la verdad lo primero que hago es agradecer, o sea, el agradecer por tener un día más de vida, es un día más para llevar a cabo mis sueños, es un día más de oportunidades, es un día más de a lo mejor encontrarme con cosas que no esperaba, que no conocía, que no imaginaba. Entonces yo día a día lo agradezco, día a día lo agradezco. Y yo agradezco la plática que tuvimos hoy, Nayeli, por abrirnos la puerta de tu casa y también de tu corazón. Ay, muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo mi agradecimiento, admiración a ti, a tu persona. Me encanta esto que estás haciendo y creo que nos va a servir a muchos más para poder enriquecer nuestra vida, nuestro corazón, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso, Dale Ideas.